considerando capítulo a capítulo el libro de Daniel y hemos llegado a la historia más conocida, la que nos narra el capítulo 6 de Daniel, Daniel 6. Mientras bajan los niños podéis buscar en el libro del profeta Daniel, el que es tal vez uno de los relatos más famosos de toda la Biblia. Está en el capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey, y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra:
paz os sea multiplicada. De parte mía, expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vamos a pedirle a Dios que nos hable por esta historia una vez más. Vamos a rogárselo. Señor, venimos ante ti consciente de que muchas, Señor, de las antiguas historias que conocemos son, sin embargo, las más importantes, aquellas que nos hablan de lo que realmente, Señor, contiene la vida, en las que está guardada, Señor, el secreto mismo de la sabiduría y el misterio de nuestra existencia. Señor, háblanos tú una vez más por medio de esta antigua historia, que podamos realmente reconocer tu voz por medio de tu Espíritu Santo, hablándonos de nuevo, mostrándonos, Señor, cosas nuevas, dándonos la profundidad y perspectiva que nos da toda la Biblia sobre este relato. Señor, te lo pedimos en el nombre de aquel que es el centro de toda tu Escritura, el Señor Jesucristo. Amén. Se suele decir que hay personas que tienen una mente conspiratoria. Seguramente algunos conocéis este tipo de ficción y de relatos que existen hoy en día muy populares. Gente que piensa que detrás de lo que vemos en el mundo, en la vida, hay siempre como unos hilos ocultos que están escondidos y que realmente hacen que haya mucho encubierto que no conocemos, que está persiguiéndonos en contra nuestra. Produce una mente paranoica. La gente que sufre de esta paranoide realmente no es que se imagine cosas, es que ve las cosas que nosotros vemos, pero les da un sentido diferente. Ve en la mirada de las personas un sentido de amenaza. Cuando ve algo en torno suyo, le parece que están haciendo alguna acción e iniciativa intentando acorralarle o acosarle, ¿no? La persona que sufre de esa mente paranoica interpreta todo lo que está a su alrededor como una fuente de peligro, como una ocasión para su propio mal. Si tendríamos que describir cuál es el cuadro que de Daniel se hace en esta conocida historia, sin duda la más famosa de todo el libro y de toda la Biblia, sería lo contrario a esta mente paranoica, lo contrario a la mente conspiratoria. ¿Cuántas veces nos hemos quedado admirados de la paz, de la tranquilidad con la que Daniel se enfrenta aquí a lo que es el desasosiego de todos los que le rodean? Empezando por sus enemigos, los conspiradores en torno suyo, incluso sus amigos como el rey que simpatizan con él, no encuentran descanso en torno a este famoso episodio del foso de los leones. Pero Daniel parece estar sumido en una paz sobrenatural, algo que realmente nos sobrecoge todavía hoy. Si estuviéramos en un concurso de la Biblia y hicieran preguntas, sin lugar a dudas que vendría una sobre esta historia que aquí tenemos. Para muchos, de hecho, si le preguntan qué sabe de Daniel, nos dirían inevitablemente que el foso de los leones es, sin lugar a dudas, el episodio más conocido que sabemos de este personaje. Pero realmente en la historia que aquí encontramos vemos un gran conflicto que va a lo largo de toda la Biblia. El conflicto entre dos reinos, dos imperios, dos poderes. El poder de Dios, el reino con el cual concluye nuestro texto, que finalmente permanecerá, que no será jamás destruido, que es indestructible, y los reinos y poderes de este mundo. Esta es la historia de todo este libro. Cómo se produce el choque, el conflicto, ¿no?, entre estos poderes y reinos. Y fijaos bien cómo está estructurado el reino de los hombres en los primeros versos de este capítulo que aquí tenemos, el capítulo 6. Nos dice que el rey Darío, que cuesta identificar, por cierto, en la historia de Babilonia, no se conoce con ese nombre hasta alguien bastante posterior, entonces hay diferentes interpretaciones sobre quién es el que aquí se llama Darío. La más conocida entre evangélicos es que es otro nombre para el nombre de Ciro, que es el personaje que sin lugar a dudas más importancia tiene, ¿no?, al final
del exilio en la historia de Israel. Pero hay otras posibilidades. Podría ser otro personaje también del cual no conocemos más. Lo que sabemos es que este reino bajo Darío tenía 120 sátrapas, ¿no?, que eran como príncipes, ministros, gobernantes, y sobre ellos había tres personas que tenían un poder por encima, tres gobernadores, entre los cuales estaba Daniel, tal y como le había prometido a sí mismo Belsasar que haría con él, ¿no?, de acuerdo también a la posición dada por Nabucodonosor, los antecesores de Darío. ¿Cómo estaba gobernado entonces este reino? Como todo poder de los hombres, está gobernado en la sospecha, en la desconfianza. Fijaos bien por qué viene esta estructura. Nos dice aquí que estos sátrapas estaban así, dando cuenta a estos gobernadores, para que el rey, dice el verso 2, no fuera perjudicado. O sea, todo el sistema estaba en función del poder, de la autoridad totalitaria que tenía Darío. Entonces, si colocaba realmente esa división, era poder mantener una estabilidad, una estructura que le permitiera cierta seguridad. El poder y el imperio de los hombres vemos que está así establecido sobre ese principio de sospecha, de desconfianza. Hasta el mundo de hoy encontramos que los poderosos, los imperios que en nuestro mundo existen, se establece precisamente la diversidad de sus poderes, de sus gobiernos, por el principio de desconfianza, de que uno de aquellos que tiene gobierno, que tiene algún tipo de autoridad, se pueda de alguna forma levantar sobre el poder establecido. Frente a ese poder basado en la desconfianza, ¿no?, encontramos aquí la realidad del Dios de Daniel. Él es el gran protagonista de todo este capítulo y de todo el libro. El Dios de Daniel, cuyo reino y poder Daniel conoce y que le diferencia del de todos estos hombres. Daniel había sido puesto, sin embargo, con una autoridad en ese mismo poder de los hombres. No está fuera de él. Como ciudadano de ese reino, vive en medio del reino de los hombres y tiene incluso una autoridad y una posición en él. Pero vemos que había muchos en contra suya, probablemente por celos o envidias, pero hay toda una auténtica conspiración en torno a Daniel. Leemos sobre ella en el verso 4. Aunque Daniel tenía un espíritu superior, dice el versículo 3, había mostrado la sabiduría, dones sobrenaturales, los que le rodeaban, aquellos gobernadores y sátrapas, versículo 4, buscaban una ocasión para poder acusar a Daniel en algo relacionado con el reino. Se dice que cualquier persona que llega a la política o el poder, lo primero que pasa es por la criba, ¿no?, de todos aquellos enemigos que buscan algo con lo que desacreditarle, desprestigiarle. En inglés tiene una expresión incluso para esto, ¿no?, los esqueletos en el armario, ¿no? Se dice que cuando alguien es sacado como candidato, lo primero que hacen es abrir sus armarios a ver qué esconde. Y casi todo el mundo esconde algo. Nos sorprenderemos, pero realmente es así. Finalmente alguien esconde alguna historia, si no por lo menos vergonzosa o oculta, un poco turbia, difícil realmente de explicar para aquel que no conoce la vida de esa persona. Pero lo sorprendente de nuestra historia, por supuesto, es que en Daniel no encontraron el esqueleto, no había guardado nada en el armario. De lo único que le podían acusar a Daniel, vemos, es de algo relacionado precisamente con la ley de su Dios, dice el versículo 5. Era lo único que realmente podía ser el terreno, el punto débil en el cual enfrentarle con el poder de Darío y de aquel reino en el cual estaba sirviendo. No había otra base o forma de hacerlo. Y sutilmente llevaron así a Daniel, un hombre ya mayor, se calcula que podía tener ya incluso 80 años, ¿no?, pero él vive bajo el reino de Darío, que nos muestra también aquí como un hombre débil. El relato nos lo pinta como una persona fácilmente influenciable, pero en general, como todos los que tienen poder o autoridad, muy susceptible al halago, a la lisonja. Todo aquel que tiene siempre una posición de autoridad es muy débil en cuanto a esto. Siempre hay gente en torno a ellos que le lisonjean, que le cuentan y le dicen lo maravilloso que es lo que le gusta escuchar. Y por lo tanto son personas encantadas de conocerse a sí mismos
y que están siempre dispuestos a encontrar eco a ese mismo sentimiento en los que le rodean. Y los sátrapas y gobernantes lo conocen, así que le buscan esta trampa. La trampa es establecer una ley, un edicto, por el cual él establezca que durante 30 días no es que se le vaya a divinizar por un mes, ¿no?, sino que se le va a reconocer el papel único que tiene en el poder, en el imperio. Este tipo de culto de reconocimiento a él siempre tiene un factor unificador, es lo que une muchas veces los poderes, los imperios, ¿no? Entonces se entiende que durante este tiempo, más que una prueba de obediencia o de lealtad, lo que se buscaba era reconocer el papel único, ¿no?, como mediador que tenía este cabeza y poder sobre los hombres y entre el hombre y los dioses. Así se debía considerar a Darío como alguien único y diferente. Y por lo tanto ningún otro dios, ningún otro hombre podía recibir ese reconocimiento. Los edictos que reconocemos como las leyes de los medes y los persas se ha convertido en una expresión en todos los idiomas, prácticamente. Hoy en día se dice siempre en muchos idiomas la ley de los medos y los persas para decir una ley que no se puede volver atrás. Claro, esto no es exactamente así, porque como todas las leyes, por supuesto, podían ser contrapuestas. Ante el edicto de Darío podía haber un contraedicto. ¿Qué ocurriría si hubiera un contraedicto por parte de Darío? Pues que pondría en cuestionamiento, en duda, ¿no?, todo su gobierno y sus leyes. No es que no pudiera romper él mismo ese edicto, es que quedaría cuestionado, ¿no?, su autoridad, su posición, si así lo hacía. En ese sentido es que tenemos que entender las leyes de los medes y los persas. No es que fueran como leyes divinas, ¿no?, inquebrantables, que nadie pudiera llevar a cabo, sino que la autoridad del imperio estaba de esta forma dependiente de ellas. Y vemos que aquellos sátrapas y gobernantes apelan, por lo tanto, a la autoridad, al reconocimiento, y le piden que nadie, que ninguna otra persona pueda así prestar atención a ningún hombre o Dios durante ese tiempo. Fijémonos que, sin embargo, Daniel, cuando aquí encontramos su reacción, en vez de lo que podíamos esperar, ir a preguntar, interrogar, quejarse de lo que era esa situación, lo único que hace, nos dice Daniel cuando sabe del edicto, versículo 10, que se había firmado, es entrar en su casa, abrir las ventanas de su cámara, de su habitación que daban a Jerusalén, y arrodillarse 3 veces al día, orando, dando gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. ¿Qué significado tiene aquí la forma, el modo de oración? Menos de lo que muchos a veces le pretenden dar. Aquí nos está dando una forma, no es una enseñanza que nos establezca de qué manera debemos orar, ¿no? Entonces, quien quiere utilizar este texto para establecer cuáles son las oraciones que tiene que tener el cristiano, en qué momentos, ¿no?, con qué regularidad, ¿no?, e insistencia, está buscándolo en el lugar equivocado. No es este el sitio para encontrar un modo de cómo orar. Nos dice que oraba como solía tener costumbre. Este es el significado de la descripción. Esta era la manera en la que él, Daniel, oraba. Y por lo tanto, lo que se dice es que hacía lo que habitualmente hacía, ni más ni menos. Simplemente continúa con su vida en relación con el Dios que conoce y que adora, orándole también 3 veces al día. ¿Por qué con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén? No hay indicaciones en el Antiguo Testamento de que se debía orar o hablar a Dios así. Pero hay una referencia tal vez interesante de mirar al respecto. La encontramos en Primera de Reyes, capítulo 8. Y tiene que ver con las profecías mesiánicas dadas en torno a la familia, la casa real de David. En Primera de Reyes, capítulo 8, leemos en los versos 46 al 50. En Primera de Reyes 8, leemos en los versos 46 al 50, que si el pueblo de Dios pecare contra él, ¿no?, porque no hay un hombre que no peque, y Dios estuviera airado contra ellos, y él los entregara a sus enemigos para que le cautiven y le lleven a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca, si ellos se volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren
y oraren a él en la tierra de los que le cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieran a él de todo corazón, de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos. Y oraren a él con el rostro hacia su tierra que él dio a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a su pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones contra que se hayan rebelado contra ti, harás que tengan de ellos misericordia, y que los que los hubieran llevado cautivos. El sentido, por lo tanto, de mirar hacia el lugar de su tierra y hacia la ciudad en concreto que estaba abierta en esa orientación, las ventanas de la casa de Daniel, tenía que ver con la promesa de restauración que Dios había hecho cuando su pueblo castigado, después de haber pecado contra Dios, se convirtiere, se volviere a Dios. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí Daniel cuando ora con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén es recordar las promesas de Dios. Algo fundamental para entender lo que es la oración bíblicamente. ¿Con qué derecho crees que tú y yo podemos dirigirnos a Dios? ¿Sobre qué base y confianza podemos presentarnos delante de Él siendo pecadores? Como dice el texto que acabamos de leer, no hay ningún hombre que no lo sea. Toda criatura humana ha caído y una y otra vez fallamos y fracasamos. La única manera que podemos dirigirnos a Dios con confianza es apelando a sus promesas. Y sus promesas es que si nosotros reconocemos nuestro pecado, si lo confesamos delante de Él y nos volvemos a Él, Dios nos mostrará su misericordia. Por lo tanto, Daniel está aquí basando su oración en las promesas de ese su pacto, de su alianza, de la confianza de que su Dios es un Dios restaurador. Se está identificando con el pecado de su pueblo. Fijaos bien que Daniel no es como estos religiosos hipócritas que dicen yo no soy como todos estos que te han dado la espalda. Él hace suyo el pecado de su pueblo y como en un papel casi mediador ora a Dios, identificándose con su pecado y rogándole por misericordia, volviéndose a Él. Jerusalén es el lugar donde Dios había revelado su propósito, donde Dios había establecido sus promesas de que su reino vendría sobre la tierra y que finalmente no tendría fin. Tenemos que recordar que a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, la verdad que Dios nos revela no está difuminada y dispersa entre todas las naciones de la tierra. Dios no ha establecido que todo hombre, sea cual sea su pueblo, lengua o nación, de alguna manera, intuyendo, tanteando, llegue a conocer la verdad. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que solamente conocemos la verdad porque Dios nos la revela. Y nos la revela por medio de la historia de hombres y mujeres concretos, en un pueblo, esa familia que luego llega a formar Israel. En esa ciudad de Jerusalén, Dios estableció su propósito. Y esto es una ofensa, entonces, en Babilonia, como lo es ahora en nuestro mundo. Porque no es verdad que decir hoy que el Dios de los judíos, que el Dios que se reveló en el pasado y que todavía nos habla hoy, lo haga de una forma única y exclusiva por la mediación que Él ha establecido en Cristo Jesús, como veremos, es algo ofensivo para muchos de los que nos rodean. Esta es realmente la piedra con la que choca aquí Daniel, la ofensa que le lleva a ser acusado delante del poder establecido, el carácter exclusivo por el cual solamente puede acercarse a Dios por medio de esa revelación que Él le ha dado en Jerusalén. Y lo hace con gratitud. Fijémonos que la oración sobre todas las cosas es no solamente confianza en las promesas de Dios, sino una expresión de agradecimiento. Porque el primer sentido que tiene la oración es este, el reconocer que a pesar de todas las circunstancias en las que estemos,
sea cual sean, realmente podemos dar gracias a Dios. Y así lo hace Daniel. Daniel vemos que orando en su casa con las ventanas abiertas, se arrodilla 3 veces al día y ora dando gracias a Dios. Aquí vemos que lo importante no es solamente lo público de esa oración. Vemos que en la Escritura a veces enfatiza lo privado, a veces lo público, ¿no? El Señor Jesús dijo, no orar como los religiosos que os rodean, que hacen exhibición, demostración de su oración, sino orar en lo secreto, en lo privado. ¿Es esto una contradicción? No, simplemente la palabra de Dios nos muestra que podemos orar en público y en privado. Lo que no debemos hacer es exhibirnos con la oración, que es otra cosa muy diferente. Entonces, aquí, cuando Daniel hace esto, no está haciendo una demostración, una exhibición de su piedad. Lo que está es orando como tenía costumbre, con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, mirando hacia aquello que le recordaba las promesas de Dios. Entonces aquellos que se habían juntado contra él y le encontraron, versículo 11, rogando así en presencia de Dios, fueron al rey, le hablaron de su edicto y de cómo ningún hombre podía hacer esto. Y entonces le dijeron quién lo había transgredido. Versículo 15, Daniel, él estaba orando a otro Dios a pesar de lo que había dicho su edicto. Vemos entonces que se encuentra aquí Darío atrapado por su propia ley. Como tantas veces vemos en la vida de los hombres, nos vemos enredados en la propia tela de araña en la cual nos encontramos a causa del pecado. Y Darío es un hombre que realmente simpatiza con Daniel, reconoce la singularidad de él, lo excepcional, y sobre todo imaginamos su fidelidad, y busca hacer lo que pueda por él. Las palabras que nos dice acerca de él es que le resuelve librar de cualquier manera, versículo 14, porque le pesa tanto esta situación que hasta la puesta del sol está esforzándose, trabajando para librarle. Pero finalmente esos hombres que rodean al rey le muestran que no tiene otra salida que llevarle cautivo a aquel pozo. ¿Qué aprendemos de toda esta historia? Vamos entrando ya en conclusiones. En primer lugar, a pesar de lo que muchos creyentes nos dicen, la historia de Daniel no es la historia nuevamente del valor y la valentía de un hombre. Quien quiera pensar que esto simplemente es un relato ejemplar, moralizante, por el cual nos muestra cómo podemos tener el valor frente a las circunstancias adversas, ignora lo que es el propósito y motivo general de esta historia. En primer lugar, vemos que si en algo es fiel realmente, singularmente y extraordinariamente Daniel, es porque apunta a otro que es, sin lugar a dudas, cuya fidelidad, lealtad y obediencia sobrepasa la de ningún otro ser humano, Cristo Jesús. Al llegar a este libro y a esta historia no podemos leerla como leemos realmente una moraleja o una historia inspiradora acerca de cómo comportarse en la adversidad. Tenemos que recordar y pensar que nos habla del Señor Jesús, porque no empezáis a encontrar a partir de aquí una y otra característica que nos apunta al relato principal de la Biblia que nos cuenta el Evangelio. ¿Quién hay que, como el Salmo 2 nos dice, todos se reunieron en contra suya, que por envidias, por celos, llevaron a conspirar contra él a lo largo de toda su vida y enseñanza? Aquel que tenía un espíritu de sabiduría superior a lo que lo pudo tener Daniel nunca. Cristo Jesús proclamó a los hombres que el Espíritu de Dios estaba sobre él y recibía sabiduría, como el profeta había dicho, por encima de cualquier otro conocimiento. A pesar de enseñar como ningún hombre había hablado, sus enemigos mandaban enviados para acusarle y volvían diciendo, ningún otro habla como él. Nadie ha escuchado a otro como Jesús. Sin embargo, se volvieron contra él. Una y otra vez conspiraban.
buscaban atraparle y llevarle a la perdición. Como estos sátrapas y gobernadores rodean al rey, así en torno al gobernador romano, Poncio Pilato, todos los poderes del tiempo de Jesús se volvieron en torno de él. Y qué similitudes, ¿verdad?, encontramos entre la historia de Pilato y la historia de Darío. Pilato también fue un hombre que simpatizaba con Jesús. No buscaba su muerte o su perdición. Perdió, de hecho, todo descanso, nos dice también el relato del Evangelio, intentando librarle. Saber cómo encontrar una salida a aquella red en la que se encontraba atrapado. Y como Pilato, también Darío, vemos aquí que se ve totalmente presa en su propio pecado, sin saber cómo poder hacer nada para ayudar al siervo de Dios. Nuestra historia, por lo tanto, nos habla algo más que del valor de este hombre frente a los leones. Nos habla del Dios de Daniel. ¿Y cómo conocemos al Dios de Daniel si no es como se nos ha revelado en Cristo Jesús? Ese Dios hecho carne, que suplicando en el huerto del Getsemaní, un ángel vino para consolarle, pero desde que se marchó no encontró ningún otro consuelo. A diferencia de Daniel, cuando él fue puesto en el foso de la muerte, no había un león que viera su boca cerrada por un poder angelical que le librara de todo mal. Fue entregado a la muerte misma. El siervo de Dios, el Cristo, el ungido, cuando fue llevado a la muerte por sus enemigos y acusadores, entregado por falsos testimonios, sufrió la muerte que todos nosotros merecemos. Porque reconozcámoslo, seamos honestos, sinceros, no somos fieles como debiéramos. Nosotros también nos hemos comprometido con lo que este mundo nos dice que debemos hacer y pensar. Tenemos que reconocer que no hemos sido obedientes como Daniel. No tenemos su lealtad. Hemos fallado una y otra vez. Como el pueblo de Dios, somos castigados por nuestra propia necedad. Pero lo que nos salva no es nuestra fidelidad, sino la de otro. La obediencia que nos libra finalmente del juicio de Dios no es la nuestra, sino la de Cristo Jesús. Porque ¿de qué se trata aquí? ¿Qué es lo que está en juego? Cuando Darío vuelve a la mañana siguiente y le llama a voces a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 20. Y le contesta Daniel al rey: mi Dios envió su ángel. Versículo 22. Cerró la boca de los leones para que no se me hiciese daño. ¿Por qué? Porque ante él fui hallado inocente. Lo que vemos aquí es un juicio paralelo. Ante el juicio de los hombres, Daniel es declarado culpable. Y como culpable recibe el castigo que la pena de esa justicia establecida por el rey exigía: su muerte. Es entregado al foso de los leones para ser muerto. Como aquel que habría de venir, Cristo Jesús, fue entregado al patíbulo, a la ejecución de aquel que tiene un delito y crimen tal que merece la pena capital. Fue acusado falsamente y por la conspiración de sus enemigos, pero llevado a aquella cruz, muerto como culpable ante la ley de los hombres. Pero había otro tribunal, había otro juez por encima de la justicia de los hombres, ante el cual el ungido de Dios, su siervo, estaba. Y al tercer día, cuando una piedra fue puesta sobre aquella tumba, igual que sellado fue el foso de Daniel en los leones, misteriosamente, al volver aquella mañana, aquellas mujeres, la piedra había sido echada a un lado, apartada, y escucharon la voz de los ángeles, decían:
que el que vive, vive para siempre. El Señor había vindicado a su siervo, había reconocido su inocencia y le había declarado el justo. Por lo tanto, la preservación de Daniel, la manera en que es guardado su siervo por Dios, nos habla de cómo nuestra fe y nuestra vida depende de que Dios ha vindicado, ha reconocido la justicia de otro, Cristo Jesús. Porque nosotros somos injustos, pero Él es justo. Y aunque Él murió la muerte que nosotros merecemos, Él fue levantado de los muertos. Aquella mañana los ángeles proclamaron la buena noticia que hasta el día de hoy repetimos. Él vive porque hay alguien sobre la faz de la tierra, entre todos los hombres, que ha vivido como ninguno de nosotros ha vivido. Que no solamente enseñó con sabiduría que nadie ha conocido, sino que llevado por sus enemigos a la muerte, ejecutado como si mereciera la más terrible pena, fue vindicado por Dios mismo, declarado inocente, levantado de los muertos. Por lo tanto, la historia de Daniel nos muestra hasta qué punto realmente necesitamos estar unidos a esa justicia y fidelidad de Él, porque solamente Él puede salvarnos. El Dios de Daniel, por medio de su Hijo, Cristo Jesús, ha establecido el único medio de salvación. Fuera de Él, como ocurre con aquellos enemigos que conspiran contra Él, incluso sus familias con Él, no hay más que el destino atroz de una muerte segura. El delito con el cual fue condenado, ellos tienen que pagar por él. Y a continuación, aquellos sus enemigos y sus familias son echados a ese mismo pozo. Y no es que los leones se volvieran en gatitos, es que los leones habían sido siempre leones y los destrozan inmediatamente. No quedan más que los huesos, porque es declarada su injusticia, es declarado su delito, igual que el de cada uno de nosotros. Todos estamos destinados a ese mismo juicio, a esa misma perdición. Solamente hay uno que puede salvarnos, aquel cuya justicia, cuya obediencia, cuya lealtad es vindicada, siendo preservado por Dios mismo. Por eso, Darío, a continuación, manda dictar ese dicto a todas las lenguas, pueblos y naciones, de que no hay ninguno como el Dios de Daniel. Porque quien tiene la presencia y el favor del Dios de Daniel, tiene todo lo que necesitamos. ¿Dónde está la paz, la tranquilidad y el sosiego con el cual este hombre se enfrenta a la conspiración, al peligro, a todos sus enemigos en torno suyo? La paz de Daniel viene del favor y la presencia de Dios. Uno con Dios es más que todo en contra suya. Y por eso uno con Cristo Jesús puede contra la muerte, el pecado, el mundo y todo lo que nos enfrentamos en esta vida. Una y otra vez parece que van a poder sobre nosotros, que el mal finalmente nos dominará y nos llevará a la perdición, que este mundo y sus engaños, sus seducciones y mentiras son mayores que el poder de Dios. Pensamos que Satanás, como un león rugiente, anda merodeando en torno a nosotros y finalmente acabaremos en sus fauces. Pensamos finalmente que esa muerte nos lleva al destino cruel de nuestra perdición. Pero el que confía en Dios y en su ungido, en el Cristo, puede con todos sus enemigos, no por ninguna capacidad o poder que haya en él, sino porque Dios le muestra su favor. El que habita a la sombra del Altísimo, cantábamos antes, morará bajo el poder del Omnipotente. Pero la sombra es sombra siempre, no lo olvidemos. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios.